Buen día, mi nombre es Esmeralda Victoria Penagos de León. Soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Forenses y Periciales. El día de hoy voy a realizar unas preguntas, las cuales obtendremos información que tendrán una utilidad académica. ¿Podemos iniciar con las preguntas? Creo que sí, buen día. Creo que es muy interesante, ¿no? El hablar de estos temas y más si es explicar, ¿no? Los puntos necesarios de un proyecto integrador y esto creo que es bastante revelador, ¿sale? Gracias por la oportunidad. Podemos iniciar cuando guste. Sí, está bien. ¿Me podría decir cuál es su formación profesional? Claro, mi nombre primero es Francisco Gustavo Cordero Pineda. Soy psicólogo clínico con formación en psicoterapia con enfoque humanista gestáltico. Docente universitario, he trabajado, elaborado aproximadamente como 23 años en la docencia. He trabajado en Procuraduría de la Defensa del Menor y de los Grupos Vulnerables, ¿sale? Y ha sido parte también de mi trabajo en el trayecto de toda esta historia, tanto académica como profesional. Ok. ¿Me podría decir qué es la violencia? La violencia es cualquier acto o situación que se ejerce hacia un individuo considerado vulnerable. Por ejemplo, hablamos de niños, de mujeres, de personas con alguna discapacidad o de personas de la tercera edad. Si alguien ejerce o rebasa los límites de contacto, generando o buscando lesionar a alguien, ya estamos hablando de violencia. Ok. Según esto, ¿qué tipos de violencia son los que existen? Te voy a hablar de los más comunes, ¿sale? Porque existen varios, pero te hablo de los más comunes. Hablamos del físico, que es una de las demandas que se presentan tanto en los ministerios públicos como en las procuradurías, y es a donde se les da el acompañamiento. Pero tristemente, en la sociedad en la que vivimos en una sociedad machista, que es lo que ha terminado de impactar en estas cuestiones de violencia, te voy a decir que muchas personas a veces consideran la violencia física únicamente con golpes, o que quede las marcas, ya sea en la cara, en el cuerpo. Pero también la violencia física pueden ser pellizcos, empujones, morder, ya sea en la pareja o personas cercanas. La violencia psicológica, que es aquella donde yo quiero ejercer un tipo de poder a través de mis diálogos, convencerte o decirle a las personas cómo se van a vestir, cómo van a actuar, cómo van a hablar, que eso es un tipo de violencia psicológica. Y también hablamos de una violencia que no se toca mucho, pero existe y lastima mucho, y principalmente a los niños, que es la violencia por omisión. Imaginemos que en ocasiones estamos enojados, o estoy enojado con mi pareja o con mis hijos, y hago como que los ignoro o como que si no estuvieran presentes. ¿Qué es lo que sucede ahí? El niño o la persona o la pareja se siente menospreciada y también esto tiene un impacto psicológico, ¿sí? Estos tres son los que vemos mayormente dentro de los ámbitos, tanto en la pareja como hacia los hijos o hacia el grupo social donde nosotros nos desarrollamos. Ok. Entonces, ¿cómo se definiría lo que es la violencia familiar? Porque la violencia familiar también a veces de manera errónea se considera que es la acción de lesionar, lastimar o controlar a nuestra pareja dentro del ámbito de la casa o con que tengamos un concubinato. Pero también la violencia familiar puede ser pegarle a los hijos, ¿sí? Insultar a los padres o maltratarlos en cualquier tipo de situación. Eso también se considera violencia intrafamiliar. Se cataloga violencia intrafamiliar dentro de las demandas y dentro de los acompañamientos psicológicos cuando la pareja, que principalmente, y no digo que así es, pero principalmente es el hombre hacia la mujer. ¿Por qué menciono esto? Existe también la violencia de las mujeres hacia los hombres, pero esa se demanda muy poco o se acusa muy poco por la pena, por considerar que si voy y denuncio que mi pareja me golpea, se pueden burlar de mí. Vuelvo a repetir, por estas ideas y esta cultura machista en la que vivimos.
pero también eso es violencia intrafamiliar, el decir no puedes salir con tus amigos, revisar tus redes sociales, tener el control, por ejemplo, de tu clave del teléfono, el decir con qué tipo de gente te vas a hablar, el prohibirte el tipo de amigas que puedas tener. Eso también es un tipo de violencia que no se cataloga porque no hay ningún tipo de lesión, entre comillas, física, pero sí hay una lesión a nivel psicológico y emocional. ¿Vale? Ok. ¿Y por qué se genera esta violencia? Puede ser es multicausal. ¿Sí? ¿A qué me refiero con multicausal? Multicausal significa que tiene infinidad de causas. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas es a veces la relación que puede existir entre la persona con su pareja o con sus hijos, pero eso trae digamos que trae una historia, un antecedente. Desde la psicología y desde el enfoque psicoanalítico, te puedo decir que a veces, yo te digo, yo también doy terapia y una de las demandas o de las quejas comunes en la pareja es que él ya no me entiende o ella ya no me entiende, ya no es cariñosa o atenta conmigo como lo era antes dentro de mis demandas de pareja, pero tiene que ver con tu historia infantil. A veces no es que esté peleando la pareja con realmente con su concubino, con la persona con la que vive. En realidad puede ser que esté peleando inconscientemente con papá o inconscientemente con mamá. ¿A qué me refiero? A la necesidad o falta que tuvieron de atención, de cariño por parte de papá o por parte de mamá, la están demandando en su pareja. Y cuando no se logra este vínculo o no logro controlar como yo creo que es correcto, vuelvo a repetir siempre entre comillas, porque no hay correcto aquí, hablamos de que ejercen ya lo que es el poder y empiezan a golpear, a lesionar, a controlar, porque tienen necesidades afectivas que no se han dado cuenta y por eso es que lo demandan a través de los golpes o a través del control. ¿Y cuáles serían las consecuencias psicológicas o daños psicológicos que puede ocasionar la violencia familiar? Por ejemplo, si hablamos de violencia física y hablamos hacia los hijos aprenden o a ser violentados, o sea, de que dentro de sus relaciones lo ven como, o lo normalizan, que si no hay violencia no hay amor, ¿sale? Los celos lo ven como normales, porque consideran, si no me cela, no me ama. En la pareja es que ya no me golpeas porque ya no me quiero, ya no me atiende. Hablamos de que las mujeres que son golpeadas y regresan y se van y regresan, es una autoestima baja. Eso es lo que impacta a nivel psicológico. Ya hay una autoestima baja, ya hay una necesidad de estar con alguien, a lo mejor tengan miedo a la soledad, tienen miedo a creer que no van a poder criar a sus hijos, o si se quedan con sus hijos, pues ya se acabó su vida y ya no van a poder funcionar como mujeres. O sea, hay muchas cuestiones a nivel cognitivo, a nivel emocional, que afectan porque tienen historias de vida bastante complicadas. Y a nivel psicológico, pues, ¿cómo lo va a impactar? Bueno, te lo vuelvo a repetir. A los hijos creer que eso es normal y a ellas creer que si no las golpean es porque no las aman. Se genera, perdón, algo que se llaman creencias irracionales. O sea, es normal que me peguen porque es normal, así se aman las parejas. Ok. ¿Usted ha atendido casos de violencia familiar y de ser así, aproximadamente cuántos casos atendió en lo que es el año 2020? En el año 2020, por esta situación de la pandemia, te puedo decir que atendí de 6 a 7 casos de violencia intrafamiliar en terapia. En Procuraduría hace como 7, 8 años eran casi de 8 a 9 por día. ¿Sí? En la actualidad, la gente desgraciadamente todavía no cree en la terapia. ¿Sí? Que considera que ir a terapia es estar locos. Pero bueno, la gente que se atreve a buscar la ayuda, pues es la que se ha atendido, y te puedo decir de 7 a 8, y la queja era esa, ¿no? No me deja hacer, me quiere controlar, me cela. Hubieron 2 casos de violencia física, donde ella le dice, oye, ¿por qué regresas tomado? Otro de los factores que se ha visto es el abuso de sustancias, el alcohol o cualquier otro tipo de droga legal o ilegal, y que con los efectos de ese tipo, cuando ella va y le reclama por qué te fuiste, por qué te saliste, él le suelta una bofetada o las llegan hasta a golpear. En un caso hubo hasta la estranguló
y sí todavía tenía las marcas en el momento de estar en la terapia. Este, ¿Qué ha generado ahorita también parte de la violencia familiar? He platicado con otros amigos que también dan terapia y me dicen que es el estar encerrados y la convivencia diaria ha generado estrés, ha generado altos indicadores de violencia y también otro de los indicadores estadísticos es que ha generado muchos divorcios. ¿Sale? O sea, ya no se aguantan, ya no se soportan, de la violencia pasan a te demando, me salgo de acá y se terminan dejando, ¿sí? Entonces te puedo decir que son pocas las personas que se ayudan, son pocas las personas que buscan, pero la realidad es que en estadística de la salud mental hay muchas personas que sufren violencia y que lo viven en silencio. Entonces, se podría decir que el confinamiento debido a lo que es esta pandemia del SARS-CoV-2 puede ser un factor que generó un incremento de la violencia familiar. Puede ser un factor y también puede ser algo que lo activó. A lo mejor ya estaba, pero no lo habían detectado. A lo mejor era bonito que me celara. Es que hacía tiempo que no me celas. O sea, una vez una persona me decía, es que yo sentía bonito cuando me celaba y cuando me dejó de celar sentí que ya no me quería. Cuando empieza la convivencia diaria, la monotonía es otro también de los factores. El estar todos los días viéndola, ellas decían, porque los hombres no buscan terapia, eso también es otro de los indicadores. Seguramente son las mujeres. Pero lo que decía es que verle la cara todo el día, ver que está de mal humor, no aguantar a sus hijos, deja toda la carga de la casa. ¿Qué es lo que hacía cuando yo le pedía que me ayudara? Él se enojaba y se salía. Entonces, cuando piden su espacio, cuando piden que se ejerza la paternidad, porque no es ayudar a la esposa, sino es ejercer una paternidad, es cuando el hombre reacciona y empieza a golpear, a insultar, a abusar de sustancias, porque no quiere hacerse responsable de lo que realmente está viviendo en el hogar. ¿Ok? Usted como profesional, ¿qué rol es el que juega en estos casos? Cuidado de la salud mental, y te voy a decir una frase que siempre ocupo, es hacer consciente lo inconsciente. Si te golpea, si te cela, si te controla, por ahí no es. ¿Sale? A veces no confiamos o no creemos en el cuidado de la salud mental. Yo siempre les digo, comparen, como cuando les duele una muela, pues van al dentista, cuando les sienten que les duele la vesícula o el estómago, van al médico. Bueno, pero y cuando les duele la cuestión emocional, pues hay que ir con un especialista, con un psicoterapeuta, con alguien que les dé el acompañamiento necesario para que descubran qué está pasando y por qué están aceptando ese tipo de violencias. ¿Sí? Yo les he dicho, o les hago ver, yo no les resuelvo la vida, yo los acompaño para darse cuenta de dónde están paradas o dónde están parados. ¿Qué sucede? En ocasiones termina una relación y empiezan otra. Es que él no me golpea, no te golpea, pero a lo mejor es adicto al juego. Lo dejé y ya no, es que él no es adicto al juego, no me golpea, pero es adicto a sustancias. O sea, van buscando hombres que tengan la necesidad de ser atendidos, ¿sí? Por su pareja. En realidad están buscando una figura materna. Este tipo de mujeres en psiquiatría se les llama el síndrome de Wendy. Si están buscando un Peter Pan, es un hombre que no quiere madurar y que anda buscando a la mujer que le va a solucionar todos sus problemas. ¿Cuál es mi trabajo y mi chamba? Así en pocas palabras, hacerles ver dónde están paradas y sanar esa parte y dejar de estar buscando hombres inestables, hombres inmaduros para que no repitan el mismo patrón. Según los casos de violencia familiar que usted ha atendido, ¿quién es mayormente la persona que ejerce la violencia y mayormente quién es la persona que recibe la violencia? Te lo decía hace rato, ¿no? Dos preguntas anteriores, ¿no? Te decía que el que ejerce por estadísticas es el hombre, porque la mujer ejerce violencia, pero el hombre vive en un dolor silencioso por la burla, vuelvo a repetirte, por la cultura en la que vivimos. Pero existe también la violencia hacia los hombres. O sea, a veces no solo es física. Te pongo un ejemplo claro, el decir a dónde vas, por qué te vas tan perfumado, con quién te vas a ver, por qué te escribes a escondidas, por qué tiene clave tu teléfono. Eso también es violencia, pero es una violencia de la que no se habla.
¿vale? Entonces, de la violencia que es común o la que más se ve, pues es la violencia física, donde existen los golpes, porque el hombre ejerce el poder sobre la mujer. ¿Qué es lo más recomendable para las víctimas que sufren de violencia familiar? Eh, Acompañarlas en su proceso, que trabajen su autoestima, que trabajen sus procesos resilientes, ¿sí? Que a pesar de haber vivido y tener hijos, no significa que se tienen que quedar con él o con ella. Hacerles ver que de un pequeño golpe, un pequeño celo va a pasar y va a ir incrementando, 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 porque el primer golpe todo ya se desbordó. Hacerles ver que eso no es amor, no confundir el amor con estar con alguien, ¿sí? Perder el miedo a la soledad, elevar la autoestima. Y otra de las cosas también, no confundir el estar con alguien porque me dé estabilidad económica y prefiero que esté conmigo aunque me golpee, pero en algún momento también puedes perder la vida. O sea, hacerles conscientes que están en riesgo desde el momento en que ya sufrieron algún tipo de violencia. ¿Y qué sería lo más recomendable para los victimarios? Ese es otro tema, ¿no? A veces se les acusa, pero también hay una historia de vida. Aquí lo indispensable es trabajar con un modelo de terapia familiar. Imaginamos que ella quiere quedarse ahí, que dice, bueno, sí lo entiendo, quiero entender su vida, quiero que entiendan mi vida, ok, les demos acompañamiento psicológico a toda la familia, hay diferentes enfoques. Uno de los que más común es un enfoque estructural, el autor se llamaba Salvador Minuchin, ya habla de cómo está la estructura familiar y dónde pueden estar los focos rojos para irlos atendiendo. Se hace trabajo familiar, se hace trabajo individual, se hace trabajo de pareja. Si él no quiere, pues realmente la única que está buscando estabilidad en el matrimonio o en la pareja es ella. Si los dos quieren, bueno, se puede rescatar algo, pero con el compromiso de que van a llevar un acompañamiento psicológico los dos. A veces dicen, y me da risa, pero dicen que a veces los psicólogos divorciamos. No, los psicólogos acompañamos para darse cuenta con quién están, con quién viven, y si realmente son felices o están confundiendo el amor con otras cosas. Y la intención, en pocas palabras, es ir a acompañamientos psicoterapéuticos con especialistas. De esta parte, entonces, ¿quién sería más importante, la víctima o el victimario? Los dos, los dos. La víctima por lo que sufrió y el victimario para que no siga ejerciendo ese tipo de violencia, ¿sale? Para que libere todo esto que trae. En algún momento lo he platicado, a veces romantizamos al victimario y nos olvidamos de la víctima, los hijos, la familia, y le damos como estas características de el asesino en serie, el violento, ¿no? Es que mató a tantas y hasta películas y series cuando en realidad también la víctima necesita el acompañamiento. Creo que aquí es trabajar con la víctima y también trabajar con el victimario para que no siga ejerciendo violencia hacia otras personas. Y en caso de que nuestra víctima o la víctima sea un menor de edad, ¿cómo se le interrogaría en este caso? Hay protocolos, ¿sale? Hablamos de violencia sexual también, que es otro de los temas en la infancia. Existen protocolos en el cuidado, no podemos revictimizar a un niño o a una niña, ¿sí? No los podemos estar entrevistando a cada ratito. Tenemos que cuidar todos los protocolos, ¿sí? Siempre tiene que haber alguien del DIF, ¿sí? Tiene que haber alguien de la Procuraduría para que vigile todo lo que va a decir la niña o el niño. Se les tiene que trabajar desde un ámbito de empatía, se tiene que establecer un rapport, en el caso de los niños, se tiene que hacer a través del juego, no podemos llegar a entrevistarlos como un adulto, sí, los protocolos, ya existen protocolos es muy amplio hablarte del protocolo de trabajo con los niños, pero sí existen en todas las fiscalías, las procuradurías, en el Ministerio Público, en los DIF, en los juzgados existen los espacios con los protocolos para poder interrogar a un niño y que se sienta a gusto. Regularmente, cuando queremos indagar sobre algún tema de violencia sexual o algún tema de si el niño es testigo, pues tiene que trabajarse en una cámara de GESEL, que es a través de un video unilateral, donde el niño no ve a los que están afuera y los demás peritos están investigando y anotando lo que el niño dice.
el psicólogo perito tiene que encontrar, si hablamos de violencia sexual, a través de técnicas como lo que es el juguete sexuado, donde a lo mejor el niño está el nombre de quién fue el que ejerció violencia, o si fue el testigo de que vio que papá mató a mamá, bueno, irle preguntando qué vio, pero jugando, porque no le podemos generar más estrés o más angustia. Desgraciadamente en México se ha visto mucho lo que es revictimizar al menor, porque lo citan hasta 3, 4 veces. Ahí es donde no se debe ya de permitir, ¿sí? Porque entonces se rompen los protocolos. ¿Sí? Siempre se va a respetar los protocolos en lo que es la protección del menor con sus derechos humanos. Entre sus técnicas psicológicas que emplean en estos casos, ¿qué importancia tienen las pruebas proyectivas? Las pruebas proyectivas son herramientas, ¿sí? No son ¿cómo te diré? Una ley, ¿sí? A veces mucho psicólogo ocupa las pruebas proyectivas como para testificar, pero imaginemos, y te pongo un ejemplo muy rápido. Imaginemos que ese día el niño, antes de llegar a una entrevista, se sienta a ver una película de violencia, donde ve ¿qué película? A ver, Viernes 13, por ejemplo. Hay mucha sangre, hay mucha violencia, el niño la ve, llega a tu entrevista, me dice, dibújame algo, te va a dibujar a alguien con un hacha o con un cuchillo matando. Si tú no sabes interpretar eso, te va a decir, no, él ve violencia o él quiere matar a alguien. ¿Sí? Más que las pruebas proyectivas, te puedo decir que la impresión diagnóstica en psicología te la da la entrevista. Una buena entrevista te da el 50% de la impresión diagnóstica de lo que está viviendo. Si tú sabes emplear bien una entrevista psicológica en forense, en clínica, en familiar, vas a lograr identificar tus hipótesis y con eso vas a agarrar las herramientas necesarias, decir, bueno, le voy a aplicar un test de la familia porque en el niño se le están ejerciendo violencia, porque hablan mal de papá, hablan mal de mamá. Bueno, voy a un test de la familia donde voy a identificar cómo percibe al papá. No, el niño percibe bien al papá. La que está ejerciendo lo que es el síndrome de alienación parental, que es otro tipo de violencia, cuando se divorcian, hablar mal de papá o de mamá. Bueno, entonces con eso voy a reportar y decir, el niño sufre de síndrome de alienación parental por parte de la mamá, porque ya se le interrogó y la señora todavía presenta enojo o coraje hacia su pareja. ¿Sí? Son herramientas, no son una ley las pruebas proyectivas. Entonces, ¿qué otras técnicas o instrumentos o métodos se podrían utilizar en lo que son casos de violencia familiar? Entrevista, dinámicas grupales, ¿sale? Terapia familiar, utilizar herramientas, si es necesario, como las pruebas proyectivas, entrevistas individuales a cada miembro de la familia, porque ellos te van a dar su visión de cómo perciben la violencia dentro de la casa, ¿sale? Se le llama el role-playing, o también lo implementó un autor de apellido Moreno. Él decía que el role-playing es ir como jugando estos roles dentro de la terapia familiar. Bueno, es el rol del papá, quiero ver cuál es tu actitud, tú, el rol de la mamá, cuál es tu actitud, y con eso nosotros vamos armando nuestras hipótesis. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no atender a estas personas que han sufrido de violencia familiar? En el caso de las mamás que, ¿cómo te diré?, desplacen su agresión hacia sus hijos y que los hijos crezcan con la idea que eso es lo correcto y repitan el patrón. O sea que cuando establezcan una relación de pareja, de matrimonio, ellos también ejerzan violencia, o como te decía hace ratito, o también permitan que los violenten. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se podría reducir lo que es la violencia familiar? Trabajando la salud mental. Te voy a decir algo que una vez lo platiqué con un amigo que son abogados y me decía, nos vas a quitar la chamba, pero con el respeto que se merecen. Yo siempre he dicho que si piensas casarte o vivir con alguien, por lo menos vayas 6 meses a terapia. Después de esos 6 meses a terapia ya decides si te quieres quedar con él o con ella, y te puedo asegurar que reduces violencia y reduces lo que son los divorcios. Porque a veces confundimos, te lo decía hace rato, el amor con la compañía. Sí, no es canción, pero así a veces se dice, de que no quieren estar solas o solos y con cualquier que le habla bonito se van.
pero pues, es por tus necesidades. Entonces, si tú vas a terapia 6 meses, te acompañas, sanas tus heridas de la infancia, sanas tus historias de vida, a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Nos llevamos mejor como amigos. ¿Y para qué nos casamos? ¿Para qué tenemos hijos? Porque en sentido figurado, cuando hay un divorcio, los hijos es como si estuvieran en medio de las patas del caballo. Son los más revolcados, los más lastimados, porque papá y mamá se empiezan a tirar la piedrita y se lastiman más y lastiman a sus hijos. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Es de que vayan a terapia para reducir la violencia intrafamiliar y los divorcios y menos gente en los juzgados y más gente feliz allá afuera. Ok, está bien, eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por su participación. De nada, a ti y excelente, de verdad, me agrada ver que les interesa esto, que salen de los protocolos, porque siempre de lo mismo, pues ya estuvo bueno y siempre ir para adelante. Sale éxito y también gracias por la oportunidad de poder hablar sobre estos temas que son muy importantes. Gracias.